Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Pues bienvenidos al panel de riesgo compartido. Tenemos un panel ciertamente rico. Tenemos personas que están representando a la parte pública, tenemos personas que están representando a la industria privada y tenemos algunas personas o alguna persona representando a la parte de los consultores. Entonces, de manera breve los voy a presentar. Tenemos al doctor Ajax, que es médico con especialidad en medicina interna. Actualmente él se encuentra trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, más específicamente en la parte de la División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud. Tenemos a la maestra Itzel Rivas, si no me equivoco ella es ingeniera en alimentos y cuenta con una maestría en Economía de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se encuentra en la Dirección de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos a María José Arbizu, que actualmente es la Channel Account Manager en GE y ella es ingeniero biomédico. Tenemos al doctor Renato Núñez. Renato es médico por la Universidad de La Salle y cuenta con una maestría en gestión de la salud. Tenemos también al doctor Héctor Peña Blutitud. Él es economista especializado en finanzas públicas, estuvo colaborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente está en la parte de consultoría. Y finalmente está su servidor Alejandro Figueroa, que estoy trabajando en Boston Scientific como el Health Economist de esta empresa. Les pido un aplauso a nuestros panelistas y le voy a pedir a Renato que nos dé una breve introducción de lo que es riesgo compartido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Bueno, como Alejandro nos comentó, vamos a platicar, vamos a hacer una charla bastante dinámica sobre riesgo compartido. Y yo de inicio les voy a hacer una muy breve introducción y muy general. El tema de riesgo compartido es muy rico, es muy amplio. Entonces, voy a hablar de manera inicial solamente de generalidades. Poco a poco durante la discusión iremos profundizando ciertos temas. ¿Qué es el riesgo compartido? Pues bueno, el riesgo compartido es un instrumento que fomenta o que nos permite canalizar recursos ya sean públicos, privados y de diferentes índoles para resolver insuficiencia financiera. Aquí el objetivo del riesgo compartido es dos o más entidades se juntan para poder dar fruto y dar inicio, vamos a ponerlo así, a algún proyecto que puede tener diversas características o puede pertenecer a diversos sectores en cualquier país. Básicamente es la unión de una o más entidades con la finalidad de crear una nueva empresa que va a ofrecer diversos servicios. Ahora, estas partes involucradas es algo muy importante, siempre van a mantener su autonomía. Sin embargo, deben de cumplir con los pactos, con el pacto establecido desde un inicio. Ahora, generalmente el riesgo compartido es un contrato de largo plazo. Es difícil encontrar proyectos de riesgo compartido que sean a corto o mediano plazo. Generalmente son a largo plazo. Aquí les puse un ejemplo. Finalmente estamos en un foro de salud y este es un ejemplo de riesgo compartido, es una asociación público-privada, el Hospital de Zumpango, que todos conocemos. Ahora, ¿qué características debe de tener un acuerdo de riesgo compartido? Principalmente hay diversos artículos, estudios al respecto y mencionan que todo acuerdo de riesgo compartido debe tener 4 características importantes. La primera, deben proponer una manera innovadora y diferente de distribuir el riesgo comparado con los acuerdos tradicionales entre un pagador y un proveedor. Debe de existir una recolección de datos, esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a definir si el riesgo compartido, este pacto de riesgo compartido está siendo exitoso o no.
Esta recolección de información debe ser pactada en el acuerdo de riesgo compartido. Debe iniciar en el periodo posterior a la aprobación regulatoria. Ahora, esta información es importante, sobre todo en la parte de salud, que no se debe considerar como una información epidemiológica. La información epidemiológica se debe de tratar de una manera especial. Ahora, el precio, reembolso o renta del producto debe estar ligado a los resultados del programa de recolección de datos. Esto es muy importante. Ahora, bueno, ya de unos años para acá está muy en boga ya hacer todo este tipo de proyectos, no nada más teniendo éxitos en los outputs, es decir, en las maniobras que se deben de realizar, sino también en los outcomes, hablando en salud, en la salud del paciente, la salud de los usuarios. Debemos de manejar esto, las metas que nos debemos de trazar deben de ser con resultado en la salud de los pacientes. Ahorita vamos a empezar la discusión, le voy a dejar la palabra a Alejandro. Muchas gracias, Renato, por esta introducción que realizaste de riesgo compartido. Entonces ya quisiera entrar con los panelistas y según lo comentado por Renato, yo quisiera preguntarle a Itzel o a Héctor, no sé quién quisiera contestar primero, ¿qué ventajas y desventajas presentan los acuerdos de riesgo compartido respecto a los acuerdos tradicionales pagador-proveedor? Buenas tardes a todos. Entre las ventajas que se tienen de implementar un esquema de riesgo compartido es que vamos a poder transferir los pagadores a los fabricantes un porcentaje del precio que corresponde a la falla del medicamento en situaciones reales. Dicho de otra manera, los medicamentos o los dispositivos médicos demuestran una eficacia en situaciones controladas. Sin embargo, cuando estos se implementan en situaciones reales, estos medicamentos o estos dispositivos pueden presentar fallas. Estas fallas, para nosotros los financiadores, necesitamos contabilizarlas y de cierta manera llegar a un acuerdo entre los pagadores y los fabricantes para compartir este riesgo. Entonces, la ventaja es que vamos a tener certidumbres desde el lado clínico y desde el lado económico. Como desventajas, tenemos que es probable que en países como el nuestro no tengamos la infraestructura necesaria para poder monitorear o para poder arrancar este tipo de esquemas. O también podemos tener que la legislación de adquisición no sea la adecuada para poder llegar a un contrato que permita comprar este tipo de comprar medicamentos o dispositivos bajo este tipo de arreglos. Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, como menciona Itzel, yo solamente agregaría, al final de cuentas, el tema de riesgo compartido trata de resolver un problema que se presenta en la práctica entre pagadores y proveedores de bienes o de servicios. Generalmente estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de dispositivos y podemos hablar también en casos específicos a veces de servicios integrales. El problema que se presenta cuando uno trata de abordar una contratación mediante elementos de riesgos compartidos es, voy a poner el ejemplo de los medicamentos porque tal vez es más directo, pero es muy común que la evaluación que el proveedor o fabricante del producto le asigne un valor más alto que el que le asigna el comprador o pagador a ese medicamento, o igual en el caso del servicio o en el caso del dispositivo. Ahí podemos hablar de que existe una asimetría de la información. Okay. No es que no es que el pagador esté contando mentiras o que el laboratorio en este caso esté contando mentiras. Es que cada uno puede tener un conjunto de información distinta.
Cuando hay esa información distinta, entonces lo que va a ocurrir es que el proveedor va a ofrecer su producto a un precio más alto de lo que el pagador está dispuesto a dar por ese medicamento o por ese dispositivo. Entonces, se debe de encontrar la fórmula para eliminar esa asimetría. Una manera de eliminar esa asimetría es eliminar la incertidumbre o asegurarse contra la incertidumbre que que es inherente a esa contratación, y por eso Renato hablaba de una palabra que al final de cuentas es de donde parte todo, que es el riesgo. Entonces, cuando pensamos en riesgo tenemos que pensar el riesgo de qué. En estos esquemas lo más común es que el riesgo derive de la valoración o la eficacia que uno va a obtener, en el caso del pagador, por la compra de ese medicamento o de ese dispositivo. Y en el caso del productor del bien, pues también hay incertidumbre. No siempre tiene el mismo fabricante el 100% de certidumbre de lo que va a pasar. Y cuando ocurre, no quiere decir que el pagador lo tenga. Entonces es muy fácil. ¿Cómo lo solucionamos? Asegurémonos contra ese riesgo, y entonces surgen estos esquemas, porque si yo voy a comprar un medicamento de estos innovadores para la hepatitis C y el laboratorio me está diciendo que tiene un grado de eficacia del 95%, pero por alguna razón yo creo que es el 90%, entonces simplemente yo le hago un contrato en el cual, si efectivamente el 95% de los pacientes se me cura, pues se los voy a pagar, pero si no, nomás le voy a pagar el 90%. Estoy poniendo un caso muy simplón. Esas son las ventajas, resolver este tipo de disyuntivas. ¿Cuáles son las desventajas? Que no es gratis y hay un costo que típicamente no es menor. Por un lado, hay un costo de transacción. Es muy complejo elaborar este tipo de contrataciones por muchas razones. Desde que los sistemas no están hoy por hoy preparados jurídicamente en su totalidad para manejar este tipo de contratos, sobre todo en la parte pública, como también hay un costo alto usualmente de monitoreo. Digo usualmente porque mucho de la incertidumbre viene de la efectividad o no del dispositivo del medicamento. Y entonces, si hay incertidumbre, ¿cómo la vamos a eliminar? Pues hay que monitorear y hay que ponernos de acuerdo de una manera en que la información no sea asimétrica. Y eso cuesta. Muchas gracias, Héctor. Continuando con las preguntas, quisiera que María o Ajax contestara esta. Según lo que han comentado el resto de panelistas, ¿qué tipo de tecnologías en salud se pueden comercializar bajo un acuerdo de riesgo compartido? Buenas tardes. Desde el punto de vista de riesgo compartido, cualquier tecnología médica puede ser parte de este formato. De hecho, ya vemos, dependiendo el formato del riesgo compartido, en servicios integrales, APPs, se ven que cualquier tecnología puede ser parte de esto, ¿no? Medicamentos, insumos, equipo médico. Entonces, la verdad es que los formatos de riesgo compartido que existen hoy en día están acoplados para que cualquier tecnología pueda ser parte de este formato. Buenas tardes. En realidad, los acuerdos de riesgos compartidos en el área que laboro no se encuentran dentro de un procedimiento. Sí los hemos revisado. En ese sentido, mis opiniones van a ser personales, pero con un enfoque institucional. Sí, efectivamente, múltiples tecnologías pueden entrar en este tipo de análisis, pero desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer es primero identificar el potencial beneficio que puede tener al adquirirlo. No necesariamente los acuerdos de riesgos compartidos van a eliminar los otros tipos de evaluación. Los esquemas tradicionales en los cuales no existe incertidumbre de la eficacia, efectividad, seguridad y costo-efectividad de las tecnologías, pues
difícilmente hacen la necesidad de buscar otras alternativas, pero cuando hay incertidumbre en algunos de estos aspectos, pero a pesar de eso, la tecnología sí puede representar algunas ventajas y queremos ver qué tan riesgoso es adquirirla, se pueden plantear este tipo de esquemas. Es decir, primero, lo que una institución podría hacer es detectar que la tecnología produzca un beneficio a la población que da cobertura. Después, ver en dónde estaría el riesgo. Si hay alguna limitación aparente en la eficacia o en la efectividad, hablando de seguridad o lo que me refiero a pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, valores de predicción, enfocar cuál será el desenlace que de preferencia a corto plazo podamos evaluar para no hacer esquemas eternos. Obviamente lo deseable es que no sean tan a largo plazo los resultados que se puedan presentar en este sentido. Si no hay ningún problema en cuanto a la efectividad de la tecnología, pero hay alguna duda porque se puede utilizar en múltiples indicaciones o no está claro a la población a la que puede dar cobertura y posiblemente sea mucho, entonces el riesgo estaría enfocado a eso, a qué tanto podría impactar en mi presupuesto como para que si yo hago la inclusión de una tecnología y después vea que el presupuesto es mucho mayor que lo que yo estimé, se supone que antes de que esto pase yo identifico esta situación de incertidumbre y es esa incertidumbre la que trataré de resolver en este tipo de análisis. Muchas gracias. Renato, ¿quieres comentar algo? Sí, si me lo permites, Alejandro. Profundizando un poquito más en este tema, coincido con lo comentado por Ajax y por Majo. Cualquier tecnología sanitaria puede ser comercializada a través de este modelo, pero creo que ya el día de hoy no nada más tecnologías, incluso la misma salud. Lo vimos hace un par de años en un proyecto que lamentablemente no se pudo concretar al final, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo analizando e incluso se realizó el diseño para el tratamiento de la diabetes a través de un tercero, ¿no? Entonces creo que ya no nada más estamos con las tecnologías, es decir, medicamentos o dispositivos médicos, también ya el manejo de la salud se puede llegar a, valga la redundancia, a manejar a través de este modelo, ¿no? Muchas gracias, Renato. No sé si alguien quiera comentar algo más. Bueno, pasamos entonces a las siguientes preguntas. Dado lo que se ha comentado, y esta pregunta es para Héctor, para María o para Renato, quien quisiera contestar. En las empresas que ustedes están representando, ¿han tenido la experiencia de realizar acuerdos de riesgo compartido? Y en el caso de ser sí, les pido por favor nos cuenten esta experiencia cómo fue. Sí hemos formado parte de este tipo de acercamientos en el riesgo compartido. Hemos sido parte de APPs, compartiendo riesgos y penalidades en la parte de servicio. Tenemos otros ejemplos en Latinoamérica donde nos pagan por cada estudio que realiza el equipo y esto incluye la parte de servicio, la parte de educación para el usuario, etcétera. Entonces, sí tenemos. La experiencia ha sido buena, sin embargo, falta también un poco de conocimiento y educación a través de nuestros contratantes para entender qué es el riesgo compartido, ¿no? Porque a veces lo quieren ver como una operación transaccional y tiene que ir un poco más allá, ¿no? Es agregar valor, que no significa es directamente precio, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar un poco más para entender cuáles son los alcances y cuáles son los riesgos que estamos compartiendo y hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de cada parte. Muchas gracias, María. ¿Alguien más? Héctor, Renato. Bueno, nosotros también hemos participado en APPs hospitalarias principalmente con el IMSS, con el ISSSTE, con muy buenos resultados. Finalmente los hospitales ahí están, unos ya están operando.
Considero que la experiencia ha sido bastante buena, ¿no? Finalmente, a través de estas asociaciones se logra pues, lo que el país y la gente necesita, ¿no? Que es un lugar donde puedan atender de su salud. Sin embargo, pues bueno, todavía todo es perfectible, ¿no? Y todo se puede mejorar. Yo considero que la parte del monitoreo de todas estas APPs se está fraguando todavía. Si bien no llevamos mucho tiempo con estos modelos, con estos hospitales, sin embargo, es algo que estamos haciendo sobre la marcha. Creo que los resultados han sido buenos, sin embargo, pueden mejorar. Gracias, Renato. Héctor, ¿quisieras compartir algo o paso con la...? Perfecto. Bueno, entonces en el caso de Itzel y de Ajax, haría la misma pregunta. Si el IMSS ha tenido experiencia o acercamiento con acuerdos de riesgo compartido, ¿y cómo ha sido la experiencia para el IMSS? En el IMSS actualmente no hemos implementado un esquema de riesgo compartido. Sí se ha trabajado con el sector salud en impulsar este tipo de estrategias que contribuyen a disminuir o contener el aumento de precios. Entonces, en este sentido, en el seno de la Comisión Negociadora de Precios, se trabajó de manera sectorial, teniendo representación de cada una de las instituciones de salud pública de México, y se diseñó un contrato marco para la realización de un esquema de riesgo compartido de un medicamento. Una vez que se terminó este contrato marco, no era vinculante a las instituciones y tocaba que cada institución valorara si podía ser implementado o no. No se implementó por otras razones que tenían que ver con la patente del medicamento que vencía recientemente. Sin embargo, a partir de esa experiencia que tuvimos, nosotros estamos muy sensibles y abiertos a que lleguen o nos soliciten este tipo de esquemas para que nosotros podamos pues empezar a valorarlos. No es tan fácil porque, como lo mencionó el doctor Héctor, se cuesta, ¿no? Se requiere de toda una infraestructura que permita tener los mejores resultados, y también pues se requiere de un equipo que se dedique a seleccionar el mejor esquema, porque sí es de mucho cuidado el monitoreo, el tipo de respuesta clínica que se va a seguir, cómo van a ser los acuerdos financieros y si nos va a convenir. Nos han llegado propuestas, pero a la hora que lo llevamos a números, no estamos compartiendo ninguna incertidumbre financiera, es la verdad. La verdad es que solamente por parte de los solicitantes pues llegan propuestas de monitoreo, pero no las hemos podido pues darles un peso financiero. Al final del día no estamos compartiendo ninguna incertidumbre y solamente estaríamos gastando recursos en la implementación. Entonces sí, las instituciones tenemos la responsabilidad de que si vamos a implementar este tipo de esquemas, pues sean para la conveniencia de las instituciones y contribuyan al mejor uso de los recursos. Muchas gracias. Ajax, ¿quisieras agregar algo sobre esta parte? Sí, el IMSS sí ha participado a la hora de recibir y evaluar este tipo de propuestas. Obviamente no se pueden detallar casos particulares porque la mayoría de la información es confidencial. Sin embargo, lo que se ha observado es que no necesariamente están representando estos acuerdos lo que está publicado en la literatura internacional. Más bien, sí es una manera de cómo se están acercando las empresas a proponer este tipo de análisis. En ocasiones no hemos aceptado la variable riesgo o la variable que califican como incertidumbre, porque con la metodología que utilizamos en realidad no está por esa variable el riesgo en realidad. Y en ese sentido pues no están compartiendo ningún riesgo, aparentemente no es equitativa la manera en cómo se correría este riesgo. Sin embargo, les comento que son iniciales, esto no significa que se vayan a perfeccionar o que ya se están perfeccionando, y que
posiblemente tengan un futuro este tipo de análisis para determinadas tecnologías. Adelante. A mí lo que me gustaría agregar es que hay que también tomar en cuenta que a veces el riesgo que se está compartiendo o la variable que también se está evaluando es la continuidad del servicio. Muchas veces se tiene ya, se sabe que una tecnología, que un equipo, un medicamento es eficaz y que funciona para lo que se está, los fines a los que se está aplicando. Sin embargo, a veces la disponibilidad de estos es limitada. Entonces, también hay que tomar en cuenta que muchas veces estos esquemas lo que están buscando es la continuidad del servicio y que si por algo dejara de desabastecerse o no funcionar, el tiempo en el cual se va a volver a echar a andar ya sea un equipo o surtir un insumo, un medicamento, es mucho más corto que por los métodos tradicionales que normalmente tienen las instituciones de salud. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Bueno, entonces, quiero preguntarles esta parte. Tenemos al creador de la tecnología, tenemos al pagador, tenemos también al operador. O sea, puede ser el médico que prescribe el medicamento o puede ser manejar un equipo muy complejo. Y también tenemos al paciente. Entonces, Héctor estaba mencionando la parte del valor que está aportando la tecnología. Entonces, teniendo a tantos actores involucrados alrededor de esta tecnología, quiero preguntarles, ¿cómo llegar a ese consenso de valor para poder medir y monitorear esa variable de valor entre tantos actores? Varios de ustedes lo mencionaron, me parece un punto importante. Esta pregunta va dirigida a todos, no sé quién quiera responder. Es la pregunta de los 64,000, ¿no? O sea, toda la idea de evaluación de tecnologías de salud surge de que no hay surge de que no es fácil determinar el valor, sino, y entonces surge este consenso a través del cual, de mayor o menor manera, los pagadores han venido introduciendo, donde por ejemplo en el caso del IMSS, ISSSTE, Consejo de Salubridad no es pagador, pero tiene un proceso de inclusión. Este proceso que trata de llegar a un consenso que es básicamente internacional para determinar el valor. Entonces tratamos de medir ese valor a través de la efectividad. Y básicamente, dependiendo de qué estemos hablando, pero básicamente hay dos grandes medidas, ¿no? Sobrevida global, años de vida saludable, y hasta ahí hay más o menos un consenso bastante fuerte. Pero el mercado de servicios médicos es sumamente complejo, entonces no todo lo podemos medir de esa manera, y dependiendo de qué tecnología y qué padecimiento estemos hablando, nos podemos llegar a complicar la vida de una manera increíble. Ejemplo, un medicamento que para la progresión de un tumor de hígado. ¿Cómo lo vamos a medir? En el caso en que esa progresión la para, vamos a suponer, a lo mejor voy a inventar algo, pero vamos a suponer que reduce el tumor para hacerlo resecable. Okay. Y luego entra en una segunda etapa la cirugía, en donde resecas el hígado y ya agarra el curso de la enfermedad. ¿Cómo separas dónde estuvo el beneficio del medicamento, dónde estuvo el beneficio de la cirugía? Entonces te empiezas a meter en cuestiones que a lo mejor no nos hemos querido complicar la vida en materia de evaluación de tecnologías. Hay otro tema, externalidades. Digamos que surge una tecnología basada en un principio relativamente nuevo, al menos en su aplicación al mercado. Todas las tecnologías de inmunoterapia, que el concepto no es nuevo, pero apenas están llegando al mercado, ¿no? ¿El beneficio de introducir un medicamento es únicamente el beneficio de ese medicamento o hay un beneficio que engloba el dar a la población el introducirlo no a un medicamento, sino a toda la tecnología, ¿no? Es un poco el concepto de
¿Por qué la NASA invierte tanto en una tecnología completamente nueva? No es precisamente porque quiera llegar a Marte, sino porque hay una serie de externalidades y beneficios. Así se inventó el GPS, así se inventaron la computadora personal, ¿sí? Entonces, ese tipo de externalidades no las hemos evaluado. A quienes sean economistas o hayan llevado algún curso de economía, creo que les queda más claro que ese tipo de cosas a veces es difícil de evaluar. Yo creo que por ahí podemos avanzar en el concepto de valor, ¿no? Entonces, espero que mis otros 4 colegas tengan, en vez de meterles más dudas, les den la respuesta correcta, ¿no? Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien que quiera aportar al tema? Bueno, solo para dirigirlo en situaciones particulares, hablando alrededor de efectividad, eficacia, seguridad. Independientemente de que veamos una ventaja en una tecnología, obviamente no vamos a esperar a que cambie la prevalencia de una enfermedad a la que estamos incidiendo, porque tendrían que pasar muchos años. Lo que se puede hacer en este sentido es identificar un desenlace intermedio que sea subrogado de un desenlace de mayor relevancia clínica o el que más se le aproxime, pero que pueda medirse en el corto plazo, de preferencia en el primer año, pero que tiene que estar, esta conclusión tiene que ser compartida por ambas partes, que se pueda medir, que se pueda cuantificar, y a partir de esta cuantificación, pues al final del año o del tiempo que se le haya destinado al riesgo compartido, saber si definitivamente esa tecnología quedará o valdrá la pena hacer algunas modificaciones para continuar con el potencial beneficio que puede otorgar a la población que da cobertura a determinada institución. Es un ejemplo muy dirigido, no necesariamente es la respuesta global a la pregunta tan grande que se hizo, pero la parte de evaluación es lo que trata de identificar. Majo, ¿qué es? Bueno, entonces, Renato, ¿quieres decir algo? No, creo que ambos lo dicen muy bien. Es sumamente complicado, ¿no?, definir el valor para todas las partes. Simplemente en esta disyuntiva se encuentra a diario, por ejemplo, el Consejo General de Salubridad, ¿no? O sea, cuando hacen sus evaluaciones para incluir medicamentos, dispositivos, ves todo el proceso y es lo que comentas, ¿no? Para algunas partes encuentran el valor, otras no lo encuentran tanto. En fin, creo que es sumamente complicado. Obviamente cada uno lo ve desde el punto de vista del cual está formado, ¿no? Finalmente a mí, si me lo preguntas, como médico, pues, definitivamente el beneficio para el paciente, ¿no? Ese creo que debe ser uno de los valores preponderantes siempre en un nuevo medicamento o nueva tecnología, pero tampoco podemos dejar atrás la parte económica, la cual es muy importante. Entonces, creo que todo depende, mucho depende del punto de vista de cada quien, pero creo que el ejercicio que hace el Consejo, que hacen las instituciones para incluir X o Y dispositivo a su cuadro, creo que es de muchísimo valor, ¿no? Y creo que es necesario, es algo importantísimo para que en nuestras instituciones, en nuestro país, siempre esté disponible lo que más pueda apoyar a nuestra gente, ¿no? Bien. Itzel, ¿quieres comentar? Bueno, les pido una disculpa por haber sacado mi carta maestra muy pronto, pero bueno, vámonos a un tema un poco más mundano. ¿Cuánto tiempo se requiere para que un acuerdo de riesgo compartido sea palpable el beneficio? ¿Cuánto tiempo ustedes consideran? Dado su experiencia que han tenido, claro. Me parece que se puede dividir en varias fases. La primera fase debe de ser de diseño, en donde ambas partes, los pagadores y los distribuidores o fabricantes, pues se lleguen a delimitar los acuerdos que se van a tener de intercambio. Esa fase va a tardar
pues lo que ambas partes estén de acuerdo. Habrá tecnologías que son más complejas que otras y habría que, como mencionó el doctor Ajax, de encontrar qué respuesta en salud se va a estar midiendo. Yo creo que esa es una parte fundamental que va a desencadenar la duración de las etapas posteriores. La siguiente sería la etapa que va a arrancar o que se va a dar seguimiento a la medida de respuesta. Lo que dice la literatura es que se recomienda que este tipo de convenios sean en tecnologías en donde el tratamiento dure poco tiempo, para que los resultados se puedan monitorear fácilmente y se tengan los resultados inmediatamente y los pagos asociados a esto. Entonces, yo creo que el tiempo no debe de durar más de un año. Además que las instituciones tenemos presupuestos anuales. Los beneficios a largo plazo, pues sí yo creo estaríamos viéndolo en unos 5 o 10 años, en donde podamos ver una cadena de esquemas de riesgo compartido que arrancaron y podamos comparar contra las tecnologías que no las implementaron. Pero entonces son beneficios en corto y largo plazo. ¿Alguien más que quiera ahondar en el tema? Ajax está levantando la mano. Gracias. También depende, creo que la principal pregunta, el principal generador de este tipo de acuerdos es qué es lo que queremos compartir, qué es lo que queremos asegurar. Estamos hablando de eficacia, efectividad, pero a lo mejor, como comenté adelante, es continuidad del servicio, ampliar demanda, llegar a donde no se está llegando. Claro. Entonces, aquí es donde el riesgo compartido depende de lo que quieras buscar, depende del tipo de proyectos, dependerá también el resultado y el tiempo que se le vaya a hacer en este acuerdo. Por ejemplo, para los servicios integrales o las asociaciones público-privadas, son acuerdos a largo tiempo que por lo general son contratos multianuales, porque lo que se está buscando también es efectividad en el gasto. Entonces, eso solo se va a poder tener si puedes diluir estos costos a través del tiempo, y esto también ayuda a que la inversión en salud por parte del pagador sea un pago estable y no sean picos, ¿no? Perfecto. Entonces, también hay que ver qué es lo que estamos buscando, y en base a eso los acuerdos pueden tardar más o menos tiempo. Lo que sí es que hemos visto en el mercado mexicano es que hay muchos acuerdos que cada vez están en un formato mucho más maduro, y entonces es más fácil la réplica. Creo que el servicio integral es algo que ya está establecido y que tiene nichos ya mucho más maduros. Las asociaciones público-privadas, este año hemos visto una cantidad de proyectos muy amplia. Entonces, creo que la madurez la hemos ido obteniendo, pero depende mucho cuál es el objetivo final que estemos buscando. Bien, y Ajax. Sí, coincido con lo que acaba de comentar María. Depende de dónde se esté evaluando el riesgo. En intervenciones terapéuticas, como lo comentaba inicialmente, sí se desea encontrar ese desenlace subrogado que pueda ser cuantificable lo más pronto posible, de preferencia en 6 meses, 1 año o menos de 2 años. Porque también no es tan agradable estar esperando respuestas a futuro y saber cómo vamos a concluir un contrato, por decirlo de alguna manera. En intervenciones que no representan terapéutica, como pueden ser tamizajes, he visto un ejemplo de 2 años, se cambió un tamizaje por otro, en el 100% en una institución que daba cobertura. En esos 2 años se vio el comportamiento de las detecciones y qué otros beneficios aportaba ese cambio de tecnología. Para el desenlace primario prácticamente no hubo cambio, pero para algunos desenlaces primarios sí mejoró la nueva tecnología. Entonces, se bastó con 2 años para documentar qué tanto podía representar esta nueva tecnología, y finalmente, como la incertidumbre financiera prácticamente no existía, pues es así como pudieron adoptar de esta manera. Y este ejemplo lo menciono porque no necesariamente aplica solamente a tratamientos, a medicamentos o a intervenciones terapéuticas. Hay otro tipo de tecnología que pudiera evaluarse de esta manera a no tan largo plazo.
Bien. Bueno, ya me está prendiendo la chicharra, entonces quisiera entrar a la pregunta de cierre, nada más tratando de resumir que los acuerdos de riesgo compartido están siendo un esquema innovador para la administración de riesgo, justamente tanto para el proveedor como el pagador, al justamente llevar la tecnología al mundo real, a la parte de efectividad. Creo que nos podemos quedar con eso. Finalmente quisiera preguntar a dos de ustedes, ¿qué elementos ustedes consideran se requieren para fortalecer estos acuerdos de riesgo compartido en México, en aras de que se utilicen en mayor medida? Dos personas que ustedes elijan ya para entrar a preguntas. Bien, en mi opinión, lo que podemos hacer nosotros es establecer, identificar estas potenciales tecnologías que pudieran entrar dentro de este grupo de esquemas, tener allí una lista en orden de priorización de acuerdo a sus potenciales beneficios y a partir de entonces tratar de establecer cómo vamos a pedir el compartir este tipo de riesgos que nos representan, debido a que no pudieron entrar con un esquema más corto de evaluación. Gracias. ¿La segunda persona? Bueno, a ver, una parte muy importante es la parte jurídica de ambas partes, tanto el pagador como el proveedor, sea laboratorio, sean dispositivos. Eso es una. Otra es incrementar la permeabilidad en cuanto a conocer sobre este tipo de esquemas, con sus ventajas, sus limitaciones. Hay una realidad. Yo creo que los esquemas de riesgo compartido resuelven todo aquello donde no hay contratos por la existencia de estos riesgos, que los contratos tradicionales no pueden resolver. Número dos, no es la panacea tampoco. Me ha tocado ver empresas que llegan, quiero un esquema de riesgo compartido y la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué quieres un esquema de riesgo compartido? Ves que está de moda, ¿no? Ahora. Número tres, hay una tendencia por los grandes pagadores, IMSS, ISSSTE, y estoy hablando de una tendencia que se está empezando a presentar y va a continuar, creo yo, por los próximos 10, 20 años, que es a pasar de construir ladrillos para proveer el servicio directamente, hay una tendencia hacia comprar servicios y eso es crucial, incluso a ustedes que son un público más orientado hacia dispositivos y hospitales. El gobierno público en algún momento va a dejar de comprar bolsas de diálisis para comprar el servicio, ya lo está haciendo, lo hace con hemodiálisis. Claro. Y no lo hace con otros porque pues, hay que ir buscándole el modo, pero esa va a ser la tendencia. De esa manera no tiene, bueno, los APP son una forma de convertir gasto fijo en inversión, en gasto corriente. Entonces ahí ustedes cercanos a la parte de hospitales, a la parte de dispositivos, es crucial. Cuando hablas de equipo es muy difícil hacer un esquema de riesgo compartido para el equipo no se maneja solo. El equipo va inherentemente vinculado al servicio, no hay de otra. Claro. Bueno, ahora sí abrimos a preguntas. Les pido por favor no sean tímidos. Preguntas por favor del público. Dios mío, no quiero presionar, pero todavía tenemos tiempo para preguntas. ¿Ninguno? Bueno, ¿algún último mensaje que ustedes quisieran dar, dado el tiempo que tenemos? ¿Algún último mensaje? A mí me gustaría precisar en un aspecto y un poco para ti, Majo. Creo que nosotros dirigimos la conversación a un esquema de riesgo compartido basado en respuestas de salud, pero sí es verdad, existen otros esquemas de riesgo compartido que pueden ser más del tipo financiero. Entonces, en este tipo se busca lo mismo. Un ejemplo de esto es que podemos topar un volumen de compra y después de ese volumen de compra que se pueden ofrecer descuentos si se excede
Otra forma es pagar por una respuesta o por paciente diabético controlado. O sea, hay infinidad de esquemas que se pueden diseñar y la intención es la misma, controlar incertidumbre entre ambas partes, pagadores y fabricantes o vendedores. Entonces, nada más quería hacer tocar este tema y pues que pues lo que más difícil se nos ha hecho ahora en las instituciones es incorporar los que están asociados a una respuesta en salud por todo el monitoreo que esto implica. Tal vez los otros que son del tipo financiero nos han sido más sencillos. Tenemos 3 minutos. Ajax quiere comentar algo. Comentarles que los acuerdos de riesgos compartidos pues son una alternativa. En realidad no van a venir a eliminar las otras maneras de evaluación o de adquirir tecnología sanitaria, y tampoco tendrían que ser motivo para desanimar la investigación en el sentido de pues generar ABAC, mejorar los análisis de impacto presupuestal, las evaluaciones económicas, los modelos que nos presentan en las evaluaciones económicas. Serán una alternativa. En este momento no se encuentran bien establecido su lugar en el marco regulatorio de las instituciones, pero por eso se hacen este tipo de exploraciones para evaluar qué tan viables, y pues es una alternativa que ya se está utilizando, aparentemente tiene potencial. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de mejorar los otros tipos de evaluaciones que estamos haciendo, ni tampoco obstaculizar la investigación que se quiera hacer al respecto. Bueno, ya estamos con el tiempo encima, entonces quiero dar por terminada el panel de riesgo compartido. Les pido un aplauso para los panelistas.